Seguidamente, le corresponde el uso de la palabra a la representación de Romina Reckers y equipo de investigación. Muchas gracias, señora presidenta, honorables jueces y juezas. En esta intervención me gustaría remitirme a las observaciones que realizamos en el informe La obligación de los Estados de adaptarse al cambio climático para proteger el derecho humano a la salud. Este informe presenta los avances de proyectos de investigación apoyados por el Fondo Austríaco para la Ciencia y por The Oxford Hopkins Global Infectious Disease Ethics Collaborative. Los últimos son ejecutados en la Fundación Ética Climática y Desarrollo de Argentina por un equipo transdisciplinario de investigación compuesto por diferentes científicos de diferentes países de Sudamérica. Ok, aquí está nuestro equipo de investigación. En esta intervención me focalizaré en un punto de nuestras observaciones. Me focalizaré en la obligación de los Estados derivadas del principio de no regresividad en la emergencia climática. Argumentaré que la emergencia climática implica la falta de políticas de adaptación, viola el principio de no regresividad en la protección del derecho humano a la salud. El sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático identifica 11 categorías de enfermedades sensibles al clima o impactos en la salud a través de trayectorias directas, como las olas de calor, o indirectas, como las enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos. A pesar de que en las Américas ya enfrentamos significativos impactos del clima en la salud, las políticas que vinculan salud y cambio climático todavía son pocas. El preámbulo del Acuerdo de París afirma a este respecto que las partes deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones relacionadas a los derechos humanos y, en particular, al derecho humano a la salud. La necesidad y urgencia de políticas climáticas de salud ha motivado que, en la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más de 120 países firmen una declaración comprometiéndose a integrar las políticas de clima y salud. En esta misma dirección, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente saludable en la Resolución 4813 de 2021 y lo mismo hizo la Asamblea General en la Resolución 76300 de 2022. En esta misma dirección, la Corte Europea de Derechos Humanos recientemente concluyó que la Confederación Suiza incumplió sus obligaciones positivas sobre el cambio climático en un caso en que un grupo de mujeres mayores argumentaron que las olas de calor afectaban su salud y rutina diaria. Para proteger el derecho humano a la salud, los Estados tienen la obligación de reducir los impactos del cambio climático en la salud, mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero y otros. La reducción de emisiones conlleva, además, como decían en las intervenciones anteriores, significativos efectos colaterales para la salud, como la reducción de enfermedades respiratorias. En esta intervención no me focalizaré en la mitigación, sino en la adaptación climática y apelaré a un argumento de ética y justicia climática para proponer una interpretación de la obligación de adaptarse para proteger el derecho humano a la salud. Para proteger el derecho humano a la salud, los Estados tienen la obligación de lograr su efectiva realización progresivamente. ¿Significa esto que la obligación de adaptarse al cambio climático progresivamente es suficiente o es el marco adecuado para abordar esta cuestión? Los Estados también tienen la obligación de no reducir el nivel de protección y obligación derivada del principio de no regresividad. Típicamente, la violación del principio de no regresividad involucra una acción que reduce el nivel de protección del derecho en cuestión. No obstante, nada obsta a que el principio de no regresividad pueda violarse a través de omisiones. ¿Cuándo una omisión viola el principio de no regresividad de acuerdo a esta interpretación? De la interpretación sugerida aquí. No toda omisión que resulta en una reducción del nivel de protección del derecho humano a la salud viola el principio de no regresividad. Para diferenciar las omisiones que violan el principio de no regresividad de las que no lo hacen, necesitamos identificar un factor normativamente relevante. Identificamos este factor como aquel que tiene lugar cuando un cambio en las circunstancias tiene como efecto una reducción del nivel de protección actual garantizado por las políticas de salud actuales. En un tiempo que llamaremos T1, el conjunto de políticas X garantiza un nivel de protección Y,
Un cambio en las circunstancias lleva a que en un tiempo, que llamaremos T2, el conjunto de políticas X garantice un nivel de protección menor a Y. En este contexto, un Estado viola el principio de no regresividad cuando omite desarrollar e implementar las políticas necesarias para continuar garantizando el nivel de protección Y, es decir, el nivel de protección anterior al cambio de las circunstancias. Con esto no queremos sugerir que todas las violaciones y fallas en proteger el derecho humano a la salud frente al cambio climático deben ser reconstruidas como violaciones al principio de no regresividad, ni que este umbral sea el único umbral relevante. Existen diferentes reclamos y diferentes umbrales. Aquí nos focalizaremos en un umbral mínimo y que, por lo tanto, debería ser considerado. Esta es la última. Muchas gracias. Permítanme explicar cómo llegamos hasta acá. Stephen Gardiner, en el título de su popular libro, sugiere que el cambio climático es una tormenta moral perfecta. Como sugirieron intervenciones previas, la emergencia climática también implica una tormenta legal perfecta, pero una tormenta en la que no debemos prescindir de las instituciones y prácticas democráticas y del Estado de Derecho, sino identificar cómo apoyarnos en nuestros recursos institucionales, legales y políticos para enfrentar esta crisis. Para responder a los desafíos legales impuestos por la emergencia climática, podemos apoyarnos en los desarrollos teóricos que han tenido lugar en el ámbito de la ética y la justicia climática. Nuestro argumento se apoya en la tesis de la superación. Esta tesis reconoce la relevancia normativa del cambio de las circunstancias, que en algunos casos puede transformar un escenario injusto en un momento T1 en justo en un momento T2, de acuerdo al filósofo Jeremy Waldron, o un escenario justo en un momento T1 en injusto en un momento T2, de acuerdo a Trucone. ¿Cuáles son las circunstancias que gatillan una violación del principio de no regresividad por omisión de la obligación de adaptarse en este caso en cuestión? El cambio en las circunstancias relevante en este caso es la emergencia climática. El cambio climático y la emergencia climática son fenómenos empíricos probados científicamente. Pero ¿cuándo empezó la emergencia climática? ¿Cuándo comenzó esta a reducir el nivel de protección del derecho humano a la salud? El peso de las respuestas a estas preguntas es limitado, porque la cuestión de la responsabilidad se encuentra atada al conocimiento y reconocimiento de la emergencia, algo que los Estados han hecho a través de la firma y ratificación del Acuerdo de París, por ejemplo, pero además contamos con la resolución 321 de la Comisión mencionada en intervenciones previas. ¿Cuál debería ser el umbral de referencia para determinar qué omisiones violan el principio de no regresividad? Sugerimos que el umbral relevante para este caso es el grado de protección anterior a la emergencia, es decir, anterior a su conocimiento y reconocimiento por parte de los Estados. En la identificación del umbral relevante debemos considerar que la emergencia climática y la resolución de esta Corte no solo alcanzará a las políticas climáticas actuales, sino también a las futuras. Durante la emergencia, las circunstancias irán cambiando frecuentemente, se alcanzarán puntos de no retorno, límites a la adaptación y también debemos considerar diferentes momentos como aquellos asociados a eventos climáticos extremos o momentos en los cuales los sistemas de salud colapsan. Estas complejidades podrían dificultar la identificación del umbral de referencia relevante. Es por eso que las políticas de adaptación clima-salud deben adoptar como objetivo la construcción de sistemas de salud resilientes que tengan la capacidad de recuperarse de estos eventos y transformarse. Hemos argumentado que la omisión de adaptarse para garantizar el nivel de protección del derecho humano a la salud viola el principio de no regresividad. Esta interpretación debería ampliar las condiciones de justiciabilidad de casos de falta de adaptación, especialmente cuando afectan a los grupos más vulnerables. No obstante, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas conforme a las circunstancias nacionales, debe considerarse que algunos estados no cuentan con los recursos necesarios para poder llevar adelante estas políticas de adaptación. Y además debe considerarse que estos impactos no se distribuyen de manera uniforme geográfica y temporalmente. En estos casos emergen deberes subsidiarios, el deber de justificar la falta de adaptación y el deber de adecuar los marcos institucionales para recibir y emplear eficientemente el financiamiento internacional para la adaptación climática.
En el contexto de estas obligaciones, los planes nacionales de adaptación desempeñan un papel fundamental en la identificación de vulnerabilidades, riesgos y oportunidades que deberían informar la asignación de recursos y esfuerzo. De acuerdo con un estudio que hemos llevado adelante en Sudamérica, solo 4 países, Argentina, Brasil, Chile y Suriname, han desarrollado sus planes nacionales de adaptación para el sector de salud y Uruguay está en proceso de desarrollar el propio. Nuestro estudio y otros estudios muestran que los planes nacionales de adaptación en la región necesitan incorporar facilitadores de justicia y ofrecer guías concretas e incluir asignaciones presupuestarias claras, tanto como mecanismos de monitoreo y evaluación. ¿Cuánta adaptación, y con esto voy a intentar terminar, cuánta adaptación es necesaria para proteger el derecho humano a la salud de las generaciones presentes y futuras? Para identificar la respuesta a esta pregunta necesitamos medir los riesgos climáticos que resultan de una combinación de los daños climáticos a la salud, las vulnerabilidades y las trayectorias de exposición. Los estados, como se dijo en intervenciones previas, deben producir la información necesaria para poder determinar estos riesgos. Al responder la pregunta sobre la carga de adaptación, debemos considerar la adaptación y la mitigación, es decir, la transición energética conjuntamente. ¿Por qué? Porque el nivel de adaptación que necesitamos y vamos a necesitar en el futuro varía bajo diferentes escenarios de mitigación futuros. Cuánto logremos mitigar globalmente impactará en cuánto necesitamos adaptarnos en nuestra región. Incluso en el escenario en que se cumple el objetivo de mitigación del Acuerdo de París, la adaptación es y será necesaria especialmente a mitad de siglo cuando es probable que, aún encaminados hacia el objetivo de un aumento de la temperatura global más allá del 1.5 grados, se produzca un exceso por arriba del objetivo que requerirá adaptación adicional por un periodo prolongado de tiempo. En este contexto, los estados tienen la obligación de considerar los intereses de las generaciones futuras y los niveles de adaptación que necesitarán para que su salud sea protegida como mínimo de acuerdo a los niveles preemergencia. Desde que los recursos materiales y de tiempo son limitados, los estados tienen la obligación de incorporar en sus estrategias de adaptación facilitadores de justicia que maximicen las oportunidades y reduzcan los casos de mala adaptación. Ha concluido su tiempo. Le ruego que termine su intervención. Estos planes deben incorporar estrategias que eviten la mala adaptación y con esto termino. Casos en que una política de adaptación desplaza riesgos o vulnerabilidades de un grupo hacia otro grupo. Esperamos que nuestras observaciones contribuyan a la valiosa misión que la Corte tiene en esta ocasión y agradecemos especialmente a la República de Chile y a la República de Colombia por su iniciativa en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias.